Entonces, la iglesia, hermanos, nació en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. El Señor Jesucristo, Él es el dueño de la iglesia. Él es el que fundó la iglesia, la compró, dice la palabra de Dios, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él es el autor de la iglesia. De Él, la iglesia que somos nosotros, le pertenece a Cristo, no le pertenece a ningún ser humano. Por eso, ¿verdad? Estaba pensando en este estudio, la historia de la iglesia. La iglesia nació, dijimos, en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y fueron llenos de poder para llevar el evangelio a todas partes. Ya se los había anunciado el Señor en Hechos capítulo 1 y versículo 8. El Señor ya había entablado una plática con ellos y les había anunciado y les había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8, usted lo encuentra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y sobre todas las personas que estaban ahí en el aposento alto. Y fue ese día cuando recibieron la autoridad, recibieron la capacidad para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los contornos de Jerusalén. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde recibieron esa autoridad, esa facultad, ese poder de anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice el estudio: con la predicación de los apóstoles nació la iglesia. Con la predicación de los apóstoles, con el mensaje que ellos llevaron, ahí empezó a formarse lo que se llama la iglesia del Señor. Recuerde los dos primeros mensajes del apóstol Pedro, En el primer mensaje dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 personas. Imagínese usted, hermano, con una predicación que se conviertan 3,000 personas. Es algo pero bien especial. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 41. No sé si hay alguien que lo pueda leer. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 41, léalo, hermano. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Imagínese, hermano, con ese mensaje de Pedro, él se levantó. Por eso el día de Pentecostés fueron revestidos, recibieron la capacidad, recibirán poder, les dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos. En otras palabras, llevarán las buenas nuevas de salvación. Y Pedro se levantó con denuedo, se levantó con valor para predicar el evangelio, y se convierten 3,000 personas en el primer mensaje. ¿A quién no le gustaría, verdad, hermano, que se convirtieran las almas cuando se predica la palabra de Dios? Gloria a Dios. Amén. Pero encontramos también casos en la Escritura que algunos hombres de Dios predicaron el evangelio y no se convirtió nadie. Así como Noé, que solamente su familia. Y de ahí gente particular no. Y predicó bastante tiempo, más de 100 años. Luego, hermano, dice el estudio y la palabra de Dios que en el segundo mensaje 5,000 personas, Hechos 4:4. Alguien si lo puede buscar, Hechos 4:4. Gloria a Dios, para que mire que es cierto lo que vamos diciendo. Amén. ¿Cómo dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Imagínense, hermano, con el otro mensaje del apóstol Pedro, 5,000 personas, ya iban 8,000. Y cada día, dice el libro de los Hechos, se iban añadiendo personas a lo que Gloria es la a Dios. iglesia del Señor. Amén. Ahí nació la iglesia del Señor en Jerusalén. La iglesia del Señor no nació en Roma. Para los que están viendo el video y lo van a ver, que se va a ir poniendo un poco caliente en el espíritu, se va a ir poniendo un poco complicada la cosa y que no les va a gustar a algunos.
pero debemos de hablar estas cosas, Amén. porque ya casi no se habla. Entonces, la palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, 18. Ahí aparece por primera vez la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento no está la palabra iglesia. Solo se hablaba del tabernáculo, solo se hablaba del lugar donde adoraban, ¿cómo se llama? Los judíos en el Viejo Testamento. Pero de iglesia no. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, 18. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Esa es versión latinoamericana. Ahora léame usted, hermano, la versión Reina Valera. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Esa es la versión Reina Valera. Y yo acabo de leer en esta versión. Ya les voy a decir por qué la tengo acá. Esta Biblia es la Biblia católica latinoamericana. Es bien clarito el idioma. Ya le voy a explicar por qué, ¿verdad? La tenemos ahí. Dice la versión latinoamericana, que es la que predican los católicos. Dice así, mire: y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y hay entre comillas, o sea, piedra, dice entre comillas. Que la palabra Pedro quiere decir piedra, o sea, roca. Viene de la palabra del griego Petros, y quiere decir piedra. Y sobre esta piedra, dice la Biblia latinoamericana, edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De este versículo de la Biblia se agarra la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa que hubo en la tierra. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que el Señor Jesucristo a él le dio las llaves del reino. Y ellos dicen que está en el cielo como de portero, como quien dice que está en la puerta y no deja entrar a cualquier persona. Ese es un disparate. Amén, así es. El Señor Jesucristo en ninguna parte de la Biblia le dijo a Pedro que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Ellos no entienden. El nombre de Pedro, del apóstol Pedro, no es Pedro. Ese es un sobrenombre que el Señor Jesucristo le puso. Ya vamos a llegar a esos versículos. Es un sobrenombre. Él se llama Simón. Amén. En bastantes pasajes de la Biblia el Señor lo llama como Simón, hijo de Jonás, le dice. El padre de Pedro se llamaba Jonás. Entonces, por eso, Simón, hijo de Jonás. Pero le puso por sobrenombre Pedro. Pedro no es nombre. No lo encontramos en la Biblia. Y no lo encontramos en ningún lado en el Viejo Testamento. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero ya otro nombre particular no encontramos. Es un sobrenombre, Pedro. No es nombre. Entonces, dice así, mira el estudio. Ya dijimos esto, la palabra Pedro viene del griego Petros, que significa piedra o roca. El verdadero nombre de Pedro es Simón. Pedro es un sobrenombre. Marcos 3:16 dice así, cuando se mencionan los discípulos del Señor: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. O sea que el Señor le puso ese sobrenombre, Pedro. ¿Estamos entendiendo todos? Amén. Y también los que están viendo ahí, ¿verdad? Y los que van a ver este video. Aquí le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, tú eres roca. Y sobre esa roca no está diciendo que sobre Pedro. Está diciendo sobre el significado del nombre. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Porque la iglesia no puede estar edificada sobre un hombre. Amén. Sobre ningún hombre.
La iglesia está edificada sobre la roca firme que es Cristo. Aleluya. Que Él es la piedra del ángulo. Es amén. Los que los hombres desecharon. Es la piedra viva. Y nosotros también somos piedras que componemos el edificio. Amén, aleluya. Pero Cristo es la principal piedra del ángulo. Sobre la roca sólida que es Cristo está fundada la iglesia. Amén. La iglesia no está fundada en Pedro. Está fundada en el significado de Pedro, que quiere decir roca. Y los católicos dicen que sobre Pedro está edificada la iglesia y que él fue el primer papa. Pedro nunca se dio cuenta que la iglesia católica lo nombró papa. Ni por cerca se dio cuenta. Porque después, ¿verdad?, de la muerte de Pedro pasó un lapso de tiempo y, ¿verdad?, hubo un papa que dijo que él era el sucesor de Pedro y que Pedro era el primer papa. Y si Pedro era el primer papa, Pedro dice la palabra de Dios que tenía suegra, que tenía mujer, y los papas no se casan. Ellos no tienen mujer, ahí se contradicen. Entonces, vamos a llevar este estudio, ¿verdad? En esta preciosa hora. Dice las llaves del reino. Ellos dicen que a Pedro le dio las llaves del reino. Las llaves del reino quiere decir, hermano, la predicación del evangelio. Amén, aleluya. A todos se nos ha dado Amén. las llaves, ¿verdad?, de la predicación del reino. Así es, amén. Con un alma que se saque allá de donde anda confundida y le damos acceso y le abrimos allá el lugar con esa predicación. Sí, La predicación de la palabra de Dios es una llave que abre, hermano, acceso a la patria celestial. Esas son las llaves del reino que se le iban a dar a Pedro. La predicación iba a desatar aquellas almas que estaban en el error, que estaban en problemas, iban a ser desatadas, y también en el cielo iba a quedar desatado todo eso. ¿Cuántos glorifican a Dios? Cuando dice la palabra de Dios: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En cuanto a atar y desatar, se trata de la iglesia. Estas palabras se refieren a la iglesia. Cuando dice atar y desatar, lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Se está refiriendo a la iglesia. A las situaciones difíciles que hay que resolver dentro de la iglesia. Mire lo que dice glorificamos al Señor. Amén. Mateo 18, 15 al 18. Gloria a Dios. ¿Alguien que lo lea? Amén. Léalo, hermano. Del 15 al 18. Sí. 18, 15 al 18. Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Gloria a Dios, hasta ahí. Esa es la autoridad, hermano, que recibió el apóstol Pedro, de resolver los problemas que se iban a levantar de toda la iglesia. Ese es un trabajo de todos los líderes, de todo el liderazgo, de todos los pastores, de todos los que hemos predicado y hemos estado a cargo de una iglesia. Y a veces, hermanos, se levantan problemas bien difíciles. Y nosotros tenemos que resolver esos problemas internos dentro de la iglesia. Y cuando se resuelvan, cuando se suelten esos nudos, esos conflictos que hay entre hermanos o problemas difíciles, eso va a quedar limpio y también ya no va a estar en el libro donde se registran los problemas. Allá va a quedar limpio también en el reino del cielo. Pero si no se resuelven ese nudo,
cuando la persona se presente delante de Dios, allá va a estar pendiente porque no pudo arreglarlo aquí en la tierra. De eso se está refiriendo atar y desatar. Porque ellos dicen que le dio facultad a los papas de perdonar pecados, de ahí se agarran ellos. O sea que ellos de ahí se agarran cuando ellos dicen que los sacerdotes católicos tienen la autoridad de absolver los pecados del ser humano. Un hombre impío y pecador, hermano, más pecador que el diablo, no puede perdonarle pecados a nadie. Solamente hay uno que puede perdonar pecados, que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa por la humanidad. Es el único que puede perdonar pecados. Cuando Jesucristo andaba predicando en la tierra, dice que le llevaron un hombre enfermo, paralítico. Y dice que es más fácil decirle, dijo a ellos, porque sabía que estaba rodeado de saduceos, de fariseos y de todos los contrarios. Para que miren que yo tengo autoridad, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, le dijo. ¡Aleluya! Y dijeron todos inmediatamente, porque ellos sabían la ley. ¡Qué gran blasfemia!, dice. Solamente Dios puede perdonar pecados, dijeron los demás. ¡Aleluya! Y es real. Solamente Jesucristo, solamente Él puede perdonar los pecados del ser humano. De ahí un hombre, los pastores no le pueden perdonar los pecados a usted. Los sacerdotes no pueden, es una abominación ante los ojos de Dios. Solamente Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. ¿Cuántos glorifican a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Esto ya lo dijimos, lo repetimos. La Iglesia Católica sostiene que el Papa es el vicario de Jesucristo. Mire lo que dice la Iglesia Católica. Estamos hablando esto porque por fuerza, hermano, hay que poner este tema. Porque la Iglesia Católica dice que es la iglesia que Cristo fundó cuando andaba en la tierra. Por fuerza hay que hablar de esto, porque estamos hablando en esta preciosa hora, la historia de la iglesia. Al hablar de la historia de la iglesia, tenemos que hablar de esto también. La Iglesia Católica sostiene que ella es la santa iglesia romana que Cristo fundó cuando andaba en la tierra, dicen ellos. Pero es una mentira. Porque la Biblia dice otra cosa. Sí, amén. La iglesia que Cristo fundó, la iglesia que está fundada en los apóstoles y profetas, amén, nació en Jerusalén, no nació allá en Roma. Roma fue el peor enemigo que tuvo el pueblo de Israel. Roma ha sido el peor enemigo que ha tenido el cristianismo. Roma ha matado a millones y millones de cristianos. Siempre ha sido enemigo del evangelio. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, porque los profetas, los apóstoles, el Señor Jesucristo y todos los hombres de Dios nacieron en Jerusalén. Nadie nació en Roma. La Biblia, el canon bíblico y toda la escritura ahí se escribió en Israel. No viene de Roma. Entonces, eso, ¿verdad? Es una mentira. Que ellos dicen que esa es la iglesia que Cristo fundó cuando anduvo en la tierra. Jesucristo anduvo predicando el evangelio a toda la humanidad. Él anduvo sanando enfermos y haciéndole el bien a las personas. Entonces, y después, ¿verdad? Él le dejó ese trabajo a los discípulos para que continuaran y así se levantara la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Dice el estudio, según la Biblia, Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Los versículos que leímos al comienzo en Efesios 1, 19 al 22. La cabeza de la iglesia no es el Papa, como dice el catolicismo romano. El catolicismo romano sostiene que la cabeza de la iglesia es el Papa. En este momento Jorge Bergoglio, así se llama el actual Papa que está ahí, Francisco creo que es ese. Entonces es el actual Papa y eso el catolicismo romano lo tiene como un Dios y lo veneran y él, hermano, se hace más grande que Dios. Dice que es el vicario de Cristo. Es una gran blasfemia. Imagínense. Entonces, pero la Biblia dice otra cosa. Mire lo que dice la santa palabra de Dios. Versión latinoamericana.
porque ellos dicen que la Biblia de los protestantes dice, le han quitado, entonces por eso estoy en la Biblia, ¿verdad? Latinoamericana, en la Biblia que ellos predican. Esta es la Biblia que ellos predican. Dice la Biblia latinoamericana, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos, es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se puede nombrar en este mundo y en el otro. Más claro no puede estar la Biblia católica. Jesucristo está por encima de todo poderío. Amén. Y ellos ponen a Roma, ponen a las tradiciones, ponen al paganismo, ponen al Papa, ponen los rezos, ponen todo eso por encima de la Biblia. Para ellos tienen más valor los rituales, para ellos tienen más valor la ceremonia, para ellos vale más lo que ellos dicen que la palabra de Dios. Es una blasfemia. Nadie puede estar más encima de todo lo que... La iglesia no puede estar encima de Dios. Dios, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. No es el Papa. Es una mentira del diablo. Continuamos. Gracias a Cristo. Dice el estudio, en la Biblia en ninguna parte habla de papas. Pedro fue nombrado apóstol, no papa. Este es un disparate de la Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia de revés y derecho. Y yo he leído los 7 libros, los he leído 3 veces. Que tiene la Biblia Católica aquí, yo los he leído. Para darme cuenta de qué se trata. Y tampoco habla de que existen papas. La palabra de Dios no encontramos papas. Yo solo encuentro papas fritas. Yo solo encuentro papas fritas para comer, camotes cocidos, yuca cocida, solo eso encuentro papas. Pero esos papas no están en la Biblia. Solo habla de 5 ministerios. Solamente de esos 5. De apóstoles, profetas, pastores y maestros. De ahí de nada más. No habla de papas. Eso lo inventó la iglesia romana. Y tampoco Pedro fue papa. Él fue apóstol nombrado por el Señor Jesucristo. Amén. Él nunca se dio cuenta que lo nombraron como papa. La iglesia romana le ha hecho creer al mundo que es la iglesia que fundó Cristo cuando andaba en la tierra. El evangelio que predicó Cristo cuando andaba en la tierra es diferente a las herejías y dogmas que enseña la iglesia católica. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Lo que predicó Jesucristo es distinto a lo que enseña la iglesia católica. La iglesia católica enseña que hay que venerar a María, que hay que adorar a María, que hay que cantarle cánticos. Yo no encuentro en ninguna parte de la escritura que los apóstoles le cantaran cantos a María, ni que se arrodillaran delante de ella, ni que adoraran ídolos, ni que le rezaran a los muertos, ni que anduvieran haciendo cabos de año, ni que anduvieran haciéndole los 9 días de rezos. Cuando se muere una persona, esas viejitas rezadoras que también visitan los brujos, porque el satanismo, la brujería y la hechicería están mezcladas. Llevan la misma función en el catolicismo romano. Esas viejitas rezadoras también visitan los brujos. Y por eso vienen las consecuencias y vienen problemas difíciles en el futuro. Entonces, no encontramos en la palabra todas esas cosas que acabamos de mencionar. Nadie se le arrodillaba a ningún hombre, como lo hace la iglesia católica, que se arrodilla y le besa los pies al Papa, le besa la mano, le besa todo. Es tremendo. Más bien los discípulos, cuando alguien se quería como arrodillar, lo levantaban y le decían: alto, yo soy hombre igual a ti. No se puede uno arrodillar ni ante un ángel, no, porque el apóstol Juan, en una visión del Apocalipsis, dice la palabra de Dios que él de repente se emocionó y cuando miró un ángel se arrodilló y le dijo: levántate, porque no se pueden adorar los ángeles, ni nos podemos arrodillar delante de ellos, mucho menos de un hombre. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Continuamos con el estudio.
Gloria al Señor. Continuamos. Amén. La iglesia romana se da el título de iglesia santa y apostólica romana, que de santa no tiene nada, porque ahí está la corrupción más grande del planeta. Ya vamos a ir entrando a esto. De santa no tiene nada, porque ahí es donde se han cometido los crímenes más grandes de la historia. La iglesia católica ha cometido los crímenes más grandes de todas las sinagogas erróneas que pueden haber. Ha cometido más crímenes que los testigos de Jehová. Ha cometido más crímenes que los mormones. Ha cometido más crímenes que los musulmanes. Es la que más crímenes ha cometido en el planeta Tierra. Por eso la palabra de Dios le llama que esté embriagada de los mártires, de la palabra de Dios, de los mártires, de los santos. Ella está embriagada, le nombra el Apocalipsis, porque ha cometido asesinatos como usted no tiene idea. Los datos históricos de la corrupción que ha habido en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido gobernada por papas corruptos, asesinos, homosexuales y violadores. Esto no lo saben algunos católicos, pero yo tengo las evidencias en mano. Y estos registros, hermanos, que yo le voy a mencionar, están en periódicos, están en las noticias, están en las redes sociales, están en el internet, están en enciclopedia y están en diccionario. Están a la vista de todo ser humano. Lo que yo le voy a hablar a través de la historia, lo que ha cometido la Iglesia Católica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Mire lo que dije anteriormente. La Iglesia Católica ha sido gobernada por papas corruptos, asesinos, homosexuales y violadores. Ahí tengo las pruebas de todos los papas, de todos los sacerdotes violadores. Yo las tengo. La Iglesia Católica ha tenido 266 papas. Imagínense qué tremendo. 266 papas ha tenido la Iglesia Católica. Y la mayoría, hermano, han sido personas corruptas, impías. Le voy a hablar solamente como de 5, porque no tengo tiempo de hablar de los 266. Le voy a hablar de 5. 5 de los más corruptos, pero no quiere decir que no. Hay como 45 que fueron, pero papas, hermano, demasiado diabólicos y ¿cómo se llama? Demasiado satánicos. Pero le voy a hablar de 5 nomás, que en la historia están registrados y que el catolicismo romano ni lo saben algunos. Ahí están en los libros, en las enciclopedias. Si se mete al YouTube, ahí lo encuentra. Y en las noticias también sale todo eso. Ahora ya no está oculto. Antes no se podían hablar de estas cosas, porque si alguien hablaba de estas cosas, la Iglesia Católica lo mandaba a silenciar. No sé si me entienden. Todos los hombres que quisieron hablar de estas cosas, la Iglesia Católica los mandó. Pero yo lo he hablado en plazas, yo lo he predicado al aire libre, yo lo he predicado en iglesia. Una vez predicamos un mensaje en contra de los 26 dogmas que tiene la Iglesia Católica. Lo predicamos enfrente de la Iglesia Católica. Y decían que nos iban a mandar a matar, que no sé qué. Yo me voy a morir cuando diga Cristo. Amén. No cuando digan los católicos o cualquier inconverso endemoniado. Sí, hay que hablar la verdad. Amén. Y la verdad nos hará libres. Amén. Se deben de saber estas cosas para que mire que esa no es la iglesia que fundó Cristo, sino que ha sido la enemiga que ha tenido el evangelio. Mire, voy a hablar de 5. Los más corruptos, los papas más corruptos. Esteban VI gobernó 896-897 después de Cristo. Este papa ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, el papa Formoso, 2 meses después de su muerte, para ser enjuiciado por los delitos que cometió. Entró ese papa y el que salió antes de él había muerto y lo habían enterrado y mandó que lo desenterraran para enjuiciarlo, y sacaron el cadáver y lo pusieron allá en el estrado y lo pusieron en una silla donde se sientan los papas, el cadáver, la calavera, y lo vistieron de ropas harapientas y empezaron a latigarlo y empezaron a enjuiciarlo por todo lo que él había hecho. Y otro diácono que contestaba en vez de él, y le cortaron 3 dedos de la mano y lo arrojaron en el río Tíber. Es tremendo lo que hizo. Era diabólico este papa para que desenterrara, hermano, ese hombre, ese otro papa anterior de él. Es algo aterrador. Y aparte de eso, cometió otros crímenes de asesinato. Eso, ¿verdad?
esos fueron los padres de la iglesia, que dice que es la iglesia de Cristo. Otro, Alejandro VI, 1492-1503 gobernó. Fue depravado, cometió incesto con su propia hija. Tenía 7 hijos ilegítimos y practicó orgías en el palacio papal. Tuvo relaciones con su hija y era un hombre depravado. Cometió lo más cruel que puede haber, orgías y todo, en el palacio papal. Ese fue Alejandro VI. Este otro, número 3, Juan XII, gobernó 905-964. Cometió incesto con su madre, que era una prostituta, también con sus hermanas y sobrinas. Convirtió el salón papal en un burdel. Ahí no creas, se han visto atrocidades y todo eso está en los periódicos, todo eso está en las noticias, todo eso está en la enciclopedia, en el internet, usted puede verlo. Solo entra ahí la corrupción del Vaticano, la corrupción de los papas y usted encuentra todo eso. Lo que pasa es que nadie habla de esto, lo mira y nada, pero no vaya a ser que un pastor comete un abuso, comete una cosa, dice, salen todos los periódicos y lo comentan hasta 3 meses. Pero cuando un sacerdote viola a un niño, que ya voy a llegar a todos los registros de cuántos niños han sido violados por el Vaticano, por todos los que tiene el Vaticano ahí al lado. Si un pastor comete un error, todo el mundo lo comenta hasta 6 meses. No estoy salvando, porque han habido errores de pastores que han cometido errores, pero es mínimo comparado con lo que ha hecho la Iglesia Católica. Aleluya. Que es la iglesia que Cristo fundó, dicen ellos, cuando anduvo en la tierra. El número 4, Sergio III, 904-911. Participó en rituales diabólicos como sacrificios humanos, torturaba a las monjas, despojándolas de sus hábitos y convirtiéndolas en prostitutas. Este fue Sergio III, el otro papa. Vamos a continuar porque vamos un poco rápido. Urbano II, 1088-1099. Organizó un grupo de sicarios para asesinar y quedarse con las riquezas de las familias pudientes. Imagínense qué tremendo. Hizo un grupo de sicarios armados y a matar a los más pudientes, a los más ricos de la región para quedarse con las riquezas. Era un hombre criminal, exagerado. Poderoso Jesús. Hubo otro que se hizo pasar por hombre, pero que era una mujer. Este se le llama Juana la Papisa. Hubo una papisa allí en el Vaticano también. Hubo una mujer llamada, una papa hembra. Sí, imagínense qué tremendo, una papisa hubo. Nadie sabía que era mujer. Mire lo que dice, y no tengo tiempo para como enfocarme y dar más datos y todo, porque si no, no nos ajusta una semana. Por eso lo más importante hemos sacado. Juana la Papisa, 855-857, ocultó su identidad y se hizo pasar por hombre para convertirse en papa. Estaba embarazada de Lamberto de Sajonia y hubo un momento en que ya no pudo ocultar su embarazo y dio a luz en plena procesión. Mire qué tremendo. El pastor sabe de todo esto porque nosotros estudiamos historia. La historia y la Biblia van juntas. Aleluya. En plena procesión dio a luz. Qué tremendo. Y más allá con el tiempo, el hijo que tuvo también se convirtió en papa. Ahora viene Inocencio III, 1198-1216, promotor de la Santa Inquisición. Lo más macabelo, lo más diabólico que puede haber. Ese Inocencio III. Él fue el promotor y el inventor de la Santa Inquisición. Yo sé, ¿cuántos han oído de la Santa Inquisición? Amén. Casi todos, ¿verdad? Era un tribunal eclesiástico conformado por líderes de la Iglesia Católica, un grupo de personas, hermano, encargados para indagar, para interrogar a las personas, un grupo de personas. Mire, la Santa Inquisición era un tribunal eclesiástico para enjuiciar, torturar y matar a todos los que no aceptaban el catolicismo romano, incluyendo ricos. Los acusaban de brujos, de cosas así, para quitarle sus propiedades. Arrasó, hermano, con miles de personas.
el catolicismo romano a través de la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición se implantó en todo el mundo conocido. Fue terror, hermano. Los papas fueron terror en todo el planeta con eso de la Santa Inquisición. Mire, y ya había sido anunciado, ¿verdad? Esto por el Señor Jesucristo en Juan 16:2. Dice así, Juan 16:2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya había sido profetizado por el Señor. Ellos mataron toda esa gente con esas torturas, las mataron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mataban a la gente. ¿Cómo la miran? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mataban a la gente, los inquisidores. Y solo porque no aceptaban que el Papa era Dios. Ellos no aceptaban porque creían en Jesucristo. Ellos no aceptaban todo lo que Roma les quería imponer. Entonces los mataban y los torturaban. Es tremendo, hermano, lo que sucedió, ¿verdad?, en la edad medieval. Todas estas matanzas las cometió la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya dijimos. Dice la historia. Está registrado en enciclopedias, esto que le estoy hablando. Está registrado en diferentes libros. Hay un libro en Amazon que habla de la Santa Inquisición y de todos esos papas corruptos que han habido. Ahora están a la venta los libros para que la gente pueda ver toda la historia, ¿verdad?, de lo que ha sido la corrupción de la Iglesia Católica. Dice la historia que en 30 años asesinaron a más de 1 millón de cristianos. Solo en 30 años. Y esto duró más de 100 años. Solo en 30 años, hermano. Mataron a más de 1 millón de personas. Solo en 30 años. Y ya en todo el tiempo. No se ajusta a contar, hermano, todas las personas que asesinó la iglesia romana. Por eso, en la revelación que tuvo el apóstol Juan, ahí, ¿verdad?, aparece, ¿verdad?, que dice que está embriagada, dice, con la sangre de los mártires, con la sangre de los santos, todos los que ha asesinado. Sí, es tremendo. Mire, algunos de los instrumentos usados por la Inquisición. Yo tengo, ¿verdad? Algún día vamos a tener aquí unos Smart TV para ver, ¿verdad?, las tomas y todo eso, hermano. En el futuro, ¿verdad? Podemos dar entre los dos ese estudio y alguien que esté pasando las imágenes. Algunos de los instrumentos usados por la Inquisición. Era algo diabólico, hermano, lo que usó la Inquisición para torturar a los cristianos, pero que usted no tiene idea. Mire los instrumentos que usó. La pera, le llamaban la pera vaginal. Era una cosa de metal como en forma de pera, que estaba cerrada así, mire, pero que con un tornillo se iba abriendo. No sé cuántos han... Ustedes si pueden entrar, tienen acceso a entrar, ¿verdad?, a Google y buscar los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición, ahí le van a aparecer. Y en algunos museos, como en Honduras, en Comayagua, Honduras, si usted visita Honduras y visita Comayagua, ahí todavía están unos instrumentos que usó la Santa Inquisición cuando torturaba a los cristianos. Y esto está registrado en todos los libros. Juan Pablo II, antes de morir, para los que no sabían, los católicos, le pidió perdón al mundo por la matanza de cristianos que hizo la Santa Inquisición, pero eso no basta. Eso no basta con pedirle perdón al mundo. Es tremendo las atrocidades, hermano, que hizo la Iglesia Católica. Quería desaparecer el cristianismo de la tierra e imponer a la fuerza la religión católica idolátrica. Es tremendo. Hasta pega como frío. La pera, le dije que era una cosa de metal, que iban soltando un tornillo y ella se iba abriendo. Se la metían en la parte de la mujer o de la del hombre. Es algo diabólico lo que ellos hacían, pastor. Se la metían en la parte de él y la iban abriendo hasta que iba abriéndose, iba explotando. Algo diabólico, hermano. Eso que hacían ellos. Vamos a continuar. Otro de los instrumentos que usó la Inquisición romana de la Iglesia Católica es la sierra. Ponían la persona que iban a torturar con los pies colgados, con los pies para arriba. Así que lo amarraban con un lazo de un lado y del otro, así abierto.
y de ahí con una sierra, hermano, de esas que aserraban antes, esos viejitos de antes, lo iban aserrando así para abajo, poco a poco, y de ahí lo soltaban para ver si se retractaba. Si decía me retracto y me convierto al catolicismo y me arrepiento, y había una oración ahí que tenía que rezar para que lo perdonaran. Solo le ponían una penitencia y unos castigos y algún encarcelamiento, pero le perdonaban la vida. El que no se retractaba lo mataban, si no se convertía al catolicismo romano. Era algo diabólico lo que hacían ellos con esa sierra. Luego estaba el aplastapulgares. Metían los pulgares, hacían una cosa como máquina, y una palanca iba cerrando y se los iba apretando un hierro hasta que se los dejaba, hermano, destartalados, destripados los dedos. También había una cosa que se llamaba aplastacabeza. Era una cosa así de metal como en forma de guacal, y también la iban bajando, y el cliente tenía la cabeza ahí hasta que se la iban socando. Si él decía alto y hasta aquí, entonces le perdonaban si se convertía al catolicismo romano y negaba la fe que Cristo había dejado escrito en la palabra de Dios. Es terrible, hermano. O sea que es algo terrible. Luego estaba la cuna de Judas. Era una cosa de hierro así para arriba, como pirámide. ¿Cuántos conocen las pirámides? Son unas cosas como triángulo así para arriba, que tenía una puya. Un hombre, hermano, lo amarraban en el aire y de ahí lo soltaban para que caera en esa cosa. No sé si me está entendiendo. Desnudo, para que caera ahí. Y lo iban soltando, y hasta que él, ¿verdad? Ellos miraban qué era lo que la persona iba a decidir. Y también estaba la doncella de hierro. Solo estoy hablando de algunas pocas, porque no tenemos tiempo para tanto. La doncella de hierro era una muñeca de metal, que tenía cabeza de muñeca y era como de metal. Y así se abrían para los lados las puertas, pero tenía unos puñales salidos, pastor, así para acá. Y cuando se cerraba esos puñales, topaban con el otro, la parte de atrás. Metían a la persona ahí y cerraban la puerta, y los puñales filudos lo hacían traspasados por todos lados. Así murieron algunos cristianos. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bendito es tu nombre, Y Padre. nosotros, hermano, a veces Así es, amén. por una media cosa no queremos perseverar. Aleluya, así es. Santo Dios, Misericordia, Padre. cierto. Misericordia. Estos hermanos botaban su sangre despacio ahí en ese aparato que le acabo de mencionar, la doncella de hierro. Había otro que se llamaba el toro falaris. Era un toro de hierro, como de hierro de comal, así, un toro, como en forma de toro. Y se le abría una compuerta y se metía la persona adentro. De ahí le prendían fuego afuera y se iba poniendo coloradito ese hierro, ese toro en forma de hierro, hasta morir asado adentro. Si el cliente gritaba que lo sacaran y se retractaba, lo sacaban, y si no, salía colorado hasta que quedaba asado. Era diabólico, hermano, lo que hizo la Iglesia Católica con la Santa Inquisición. También estaba la tortura de la rata. El hombre lo acostaban, lo amarraban de pies y manos y le ponían una jaula aquí, ¿verdad? Bien apretada la jaula, pero metían una rata aquí. Y esa rata, hermano, hambrienta, tenía que salir por cualquier lado, porque le calentaban fuego, le ponían algo para que se calentara, y ella iba escarbando el cuerpo de la persona y tenía que salir por cualquier lado. Algo pero diabólico, no sé cómo inventaron tanta cosa diabólica. Y se cree, hermano, se supone que esas torturas puede hacer que el anticristo también las implemente, porque recuerda que es el hombre de perdición, para los que no se quieran dejar poner los 3 seises. Entonces, es terrible. Sí, Señor. Dice Apocalipsis 17:1. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, estoy leyendo en la versión, ¿verdad? ¿Verdad? Para que los que están viendo ahí no piensen que es en la Biblia de nosotros, que es igual, ¿verdad? La escritura. Entonces vino uno de los 7 ángeles
de las 7 copas y me dijo: ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en el espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía de ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y lujurias de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre escrito en forma cifrada: Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Más claro no puede estar en la versión católica latinoamericana. O sea que es la madre de las prostitutas, y en la Biblia que nosotros tenemos dice que es la madre de las rameras. Imagínense qué tremendo. Dice la Biblia católica en el estudio que tiene abajo, porque esta Biblia pequeña también tiene un estudio abajo, como la Biblia que nosotros tenemos de estudio. Dice en el estudio de abajo el comentarista, dice que eso que acabamos de leer, dice que personifica, dice, a Roma, dice, y a sus seguidores, dice el estudio de abajo. Ellos mismos le ponen, personifica esas piedras preciosas, dice, esas vestidas que se visten los sacerdotes, dice, de azul púrpura, y de todo eso, y que ellos usan en las copas de oro y todo eso, hermano. Se está refiriendo, ¿verdad? La palabra de Dios a Roma y su religión que ha engañado al mundo. O sea, la madre de todas las prostitutas. Porque Roma, hermano, la religión romana ha depravado al ser humano. Ha mandado al infierno a millones de personas en la ignorancia, en sus creencias. Porque ellos ponen por encima de la palabra de Dios sus rituales, sus creencias, la idolatría. Todo eso lo ponen por encima de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos que todos los apóstoles y los seguidores de Dios no practicaban esas cosas que practica, ¿verdad? La Iglesia Católica. Los 26 dogmas que tiene la Iglesia Católica, esos no están fundamentados en la Biblia. No tienen citas, no tienen versículos. Ellos dan citas ahí. Yo estuve leyendo lo de ellos y ni por cerca concuerda. Las ponen así porque piensan que la gente no va a estudiar, porque la gente no estudia. Hay 21 dogmas que no están registrados en la Biblia. Es tremendo, hermano, cómo ha engañado, ¿verdad? Ellos dicen que nosotros somos los hermanos separados, dicen los católicos. Dice que somos los herejes, dice. Que nosotros somos los protestantes. Nosotros protestamos en contra de la herejía, en contra de la apostasía, en contra de lo que no es bíblico. Nosotros protestamos. Me gusta. Hay que protestar en contra, hay que levantarse a protestar. Nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos dicen los hermanos separados, pero separados de la idolatría, separados de la adoración a María. Me dijo un católico, allá donde estamos predicando nosotros la última vez, ¿verdad? Donde predicamos ya que cerramos nuestro ciclo. Me dijo un católico, no, me dijo, hermano, pero nosotros, me dijo, no la adoramos, o sea, no la adoramos, solo la veneramos. Busquen el diccionario, le digo, ¿qué significa la palabra venerar? La palabra venerar quiere decir adorar, rendirle culto a alguien, a un objeto, a alguna persona. Eso quiere decir venerar. Venerar con adorar es lo mismo. Imagínense, ya se imagina al apóstol Pedro, al apóstol Juan, tirándose de rodillas a María, la madre de Jesús, o cantándole himnos. Eso no está en la Biblia. No sé por qué le cantan himnos, por qué le adoran y la ponen más arriba de Cristo. Dicen los católicos que para ir a Cristo, dicen, es más fácil ir por María, dicen. Dicen que están los dos en el cielo, dicen, cuando alguien está intercediendo, dicen los católicos. Dice que entonces
si no contesta a Jesucristo, dicen ellos, entonces le piden a María, entonces María dice que voltea a ver al Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo concede las peticiones. Poderoso Jesús. Así dicen ellos. Amén. Uno se va directo al Padre, no hay ningún intercesor, no hay una persona como para que pueda interceder por nosotros. Jesucristo es el que intercede Amén. por el pecador. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Pablo no puede interceder, Pedro no puede interceder porque no están en el cielo. Ellos murieron como cualquier mortal. María no está en el cielo. María fue sepultada según la historia bíblica, según los historiadores, Claudio, Josefo, fue sepultada y va a resucitar en el día que resuciten los justos, porque fue una mujer santa que llevó una vida agradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Dicen los católicos que nosotros no queremos a María, dicen. Los cristianos convertidos con la sangre de Cristo somos los que más amamos a María, pero hasta ahí nomás, no la adoramos ni la veneramos. Porque es una hermana en Cristo. Aleluya. Y no se merece honra ni gloria. En cierta ocasión la gente gritó, bienaventurados los pechos que te amamantaron, le dijeron al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado, dijo, el que haga la voluntad de mi Padre, dijo. Aleluya. Porque le estaba dando realce a ella. Entonces ella dijo, he aquí la esclava de mi Señor, dijo María. Nunca ella quiso que la endiosaran. La Iglesia Católica la endiosó y la subió más arriba. Ellos dicen que es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Sí, amén, aleluya. Dice que antes de que todo se formara, Él es el primero. Yo soy el alfa y omega. Aleluya. El alfa, la primera letra del diccionario de los judíos. Y omega. Yo soy antes de todo. Antes de la creación ya estaba Jesucristo. No tiene suegra. Porque si María fuera la madre de Dios, entonces quiere decir que tuviera otras familias más arriba. Es un disparate. Fue la madre de Jesús cuando anduvo predicando en la tierra, pero ya en el cielo ya no hay lazos familiares. En cierta ocasión llegaron unos personajes. Estaba Jesucristo predicando ahí en una casa y estaba repleta. Y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces él, viendo a todos los que estaban reunidos ahí, mi madre y mis hermanos, dijo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que ya estaban ahí su madre y sus hermanos. Entonces los que andaban buscándolo, ¿quién eran? Porque dicen los católicos que eran los hermanos. Los hermanos estaban espirituales, estaban ahí. Así es. Eran los hermanos en la carne. Así es, Porque amén. Jesucristo tuvo más hermanos. Amén. Lo explica la Escritura, aunque los católicos lo nieguen. Sí, amén. Ahí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Entonces, este estudio, hermano, nos deja ver que la iglesia, hermano, es la que hace la voluntad de Cristo y está fundada en los santos mandamientos de Dios y se fundó en Jerusalén, no en Roma. Aleluya. Ellos dicen que ahí tienen el cráneo, dicen, de el apóstol Pedro, dicen. La pregunta es, ¿de dónde lo fueron a sacar? Ese es cualquier cráneo que se inventaron para sacarle pisto a la gente. Ellos dicen que la iglesia evangélica, dice, la fundó Martín Lutero. En ninguna parte que yo he ido en el planeta Tierra, donde yo he visitado, he encontrado un pastor que predique de Martín Lutero. Aquí no se predica de Martín Lutero como los católicos, que casi solo predican de Mariología, casi solo de María predican. Solo de eso viene casi en los calendarios litúrgicos que manda el Papa. Ellos no pueden predicar de otra cosa. O sea, como nosotros, pastor, que lo que Jesucristo nos da. El pastor predica lo que el Señor Jesucristo le da. Aleluya. Todos los pastores de la tierra predican lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que Gloria a predicar, Dios. Amén. no lo que dice un hombre pecador. Amén. Ellos tienen que predicar de ese calendario litúrgico que viene de Roma, porque si no se meten a conflicto. De eso tienen que predicar todas las iglesias. Imagínense qué tremendo. Entonces, es una mentira, ¿verdad? Todo eso. El Papa no es el vicario de Cristo, es un hombre pecador. Y todos los líderes y los dirigentes de la iglesia, hermano, han sido hombres asesinos, blasfemos y, ¿verdad?, han sido hombres violadores. Ya vamos a ir terminando. Le voy a dar algunos datos. Gloria a Jesús.
Aleluya. Aquí hay unos datos que estos son noticias, ¿verdad? Que salieron en periódicos, en canales de televisión, en cadenas de televisión famosas como CNN, Univisión, Live, RTV de España, ABC, la BBC y todas esas cadenas de televisión, que no es cualquier cosa. Si una cadena de televisión da una noticia, porque no puede dar una mentira, porque se mete a problemas. Las noticias que dan las cadenas de televisión son ciertas y las que salen en primera plana en los periódicos. Solo le voy a hablar de algunos datos de sacerdotes violadores, porque eso da pesar, hermano, porque se están metiendo con los niños inocentes. Son millones de niños, hermanos, que han sido violados por los líderes de la Iglesia Católica y nadie dice nada. El Papa los tiene protegidos como niños bonitos, porque la OEA y todas, hermanos, las autoridades querían capturar a los papas violadores, pero el Papa se opuso, dijo que no, y solo los cambian de parroquia. A los sacerdotes, ¿cómo se llama? Exagerados. Mire lo que dice aquí. Vamos a ir dando unos pequeños datos, así dice. RTV, un canal de televisión de España, dice: una comisión independiente en Portugal estima que hay más de 4.800 niños víctimas de abuso por líderes de la Iglesia Católica. Ahora dice la otra, dice: la investigación, dice, apunta a más de 300 sacerdotes católicos en el estado en el último gran escándalo de pedofilia vinculado en la Iglesia de Estados Unidos. Aquí viene otro. Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas relacionadas con la arquidiócesis de Baltimore en el estado de Maryland abusados sexualmente de 600 niños. Estos 150 sacerdotes abusaron de 600 niños en Maryland en los últimos 80 años. Vamos a continuar. Este periódico se llama El País. Más de 200.000 menores en España han sufrido abuso sexual de religiosos católicos. Vamos a continuar. Este periódico se llama La Razón. Más de 80 curas católicos abusaron de niños en diócesis en California, según informe. Y ya, ¿verdad? No puedo leer ya todo, ¿verdad? Porque mucho tiempo. Este otro, International, se llama este periódico. Más de 200.000 niños han sido abusados por sacerdotes desde 1950 en Francia. Vamos a dar otro. Más de 200.000 víctimas desde 1950. Obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica francesa han abusado sexualmente al menos de 216 menores de edad en los últimos 70 años. Mire qué diabólico, hermano, todo esto. Y es enorme la lista, ¿verdad? No puedo leerlo todo, pero solo para que tenga una idea usted. Es inmensa la lista, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Ahí están las evidencias. Usted puede buscar ahí en la página web, en la website, en el internet, ahí están en los periódicos, en primera plana, ¿verdad? Los nombres de los sacerdotes religiosos que han violado niños. Y esos son los padres de la iglesia, que ellos dicen que es la iglesia que fundó Cristo cuando andaba en la tierra. ¿Cómo la miran ustedes? Es tremendo. Es algo pero diabólico. Los crímenes y todo lo que se sigue cometiendo. Y este señor que está ahorita, ese es un gran abominable ante los ojos de Dios. Usted no tiene idea de las blasfemias que él a diario comete. Él blasfema contra el Espíritu Santo. Él blasfema contra Cristo. Es un hombre pero blasfemo. Es tremendo, hermano. Todos estos, hermanos, le están preparando el terreno al anticristo. Sí, amén. Ellos le están preparando el terreno al anticristo, porque el anticristo se va a agarrar primeramente de la religión. Se va a agarrar y después le va a pegar una sola patada y va a quedar él solo gobernando. Pero primero para apoderarse y para afianzarse, hermano, como mano de ahí, ¿verdad? Que le va a ayudar para hacer la religión. Es posible que de ahí salga el falso profeta, como ha enseñado el pastor. Hay posibilidades.
va a ser un hombre pero depravado, un hombre que va a gobernar el planeta, y entonces el catolicismo y toda la apostasía y la falsedad le está preparando la plataforma para que se siente el anticristo. Dice ahí en Daniel capítulo 11 que dice que de las mujeres no va a hacer caso, dice. O sea, algunos piensan que va a ser homosexual. No estoy diciendo yo que va a ser homosexual, pero algunos piensan por ese versículo que dice que del amor de mujeres no hará caso. Y como dice que es un hombre de perdición, va a ser un hombre depravado. ¿Qué tal si es un homosexual y todo eso? Entonces, un hombre perdido, hermano, que va a gobernar el planeta. Entonces, dice que por favores, dice, va a repartir la tierra, dice, para todos los que le sirvan, para ir repartiendo. Cuando se vayan los cristianos de la tierra, Aleluya. cuando se vaya toda la iglesia y deje sus pertenencias, deje sus casas, deje sus carros, el anticristo se los va a repartir a otra gente, porque a los cristianos les va a quitar todo lo que tienen, hasta el trabajo. Esos no van a poder comer ni nada, se van a morir, porque si no se dejan poner los 3 seises, Sí, tremendo. o sea que va a ser tremendo, hermano. Entonces, Poderoso Dios. por eso hay que ponerse a cuentas cada día con el Señor. Amén. Y afirmarse más cada día, ¿verdad? Para que cuando vengan estas cosas, nosotros estemos preparados. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Hemos hablado la verdad, no hemos hablado mentira. Esto Aleluya. todo está registrado, ¿verdad? En los libros, en periódicos, en enciclopedias, y eso es real. No es